Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio en línea de las iglesias del Istmo. Los invitamos a dejar su comentario y saludos. Aquellos que pueden ponerse de pie lo pueden hacer, hermanos. Preparemos nuestro corazón en esta mañana para que alabemos al Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Padre. Te damos en esta hora, Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor. Oh Señor, te agradecemos, Padre, en esta hora, Padre. Oh, que tu presencia esté en medio de nosotros, por favor, Padre. Ven, Señor. Ven, Cristo. Te necesitamos en esta hora. Tu presencia es importante en medio de nosotros, Señor. Ven, Cristo Jesús, toma el control de este servicio en esta hora, por favor, Padre. Oh, Cristo, gracias te damos, Señor. Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Yo diré, este es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Yo diré, este es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Con vino y aceite me ungió, y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró, y con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite me ungió, y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró, y con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite me ungió, y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró, y con vino y aceite me ungió. Canta estéril, canta la que nos daba luz, un cántico tendrás y todo lo oirá. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, el día del Señor. Canta estéril, canta la que nos daba luz, un cántico tendrás y todo lo oirá. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, el día del Señor. Canta estéril, canta la que nos daba luz, un cántico tendrás y todo lo oirá. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, el día del Señor. Canta estéril, canta la que nos daba luz, un cántico tendrás y todo lo oirá. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, el día del Señor. Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Yo diré, este es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Entraré por tus puertas con acción de gracias,
postraré con alabanzas a ti. Yo diré, ese es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Nos gozamos, Señor, nos gozamos delante de ti, oh Dios. Tú eres nuestro gozo, Señor, tú eres nuestro gozo y alegría de nuestras almas. Sí, Señor, queremos entrar a tu casa, queremos entrar para alabarte, Señor, en esta hora. Queremos entrar a tu casa con acción de gracias, Señor. Oh, Cordero, en ti hemos encontrado el gozo de nuestras almas, Señor. En ti hemos encontrado el gozo de nuestras vidas. Oh, Cordero de Dios, te cantamos. Gracias, Señor. Te agradecemos, Cordero de Dios, tu misericordia para con nosotros. Tu amor es grande, Señor, para con nosotros, Señor. Nuestro corazón se ensancha, Padre, al alabarte, Padre, al adorarte, Señor. Nuestro corazón se ensancha, oh Dios. Oh, Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Tu bondad, misericordia tan grande para con nosotros. Aleluya. Que Dios tan bueno es el que tenemos. Que Dios tan misericordioso. Nuestra alma te alaba, Señor, y te bendice, Cristo Jesús. Oh, gracias te damos, Cordero de Dios. Oh, gracias, Jesús. Sí me gozaré, sí me gozaré.
gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor, la tristeza mi dolor. Alégrate, alégrate en el Señor, brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor, la tristeza mi dolor. Alégrate, alégrate en el Señor, brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor, no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor, brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor, no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor, los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, alabado sea Dios que redimió. Los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, alabado sea Dios que redimió. Los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, alabado sea Dios que redimió. Los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, alabado sea Dios que redimió. Canta Esther y canta la que no daba luz, un cántico tendrás y todo lo oirá. El río de Dios de mí por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, el día del Señor. Canta Esther y canta la que no daba luz, un cántico tendrás y todo lo oirá. El río de Dios de ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, el día del Señor. Canta Esther y canta la que no daba luz, un cántico tendrás y todo lo oirá. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, el día del Señor. Te cantamos, Señor, te alabamos, Jesús. Oh, Cordero de Dios, te exaltamos en esta hora, Señor. Digno eres que te cantemos, que te alabemos, Cristo Jesús. Oh, que Dios eres tu Padre, que te extiendes a nosotros en esta hora. Gracias te damos, Cordero de Dios. Gracias, Cristo. Oh, que Dios tan precioso eres tú. Que Dios tan misericordioso, alabado sea tu nombre. Bendito eres, Cordero de Dios. Oh, gracias te damos, Señor. Oh, precioso eres, Cordero de Dios. Exaltado sea tu nombre, Padre. Gracias, Cordero de Dios.
corazón en esta hora, por favor. Oh Espíritu Santo, ven, por favor, sobre nosotros. Ven en esta hora. Oh, conquista nuestro corazón. Por favor, Espíritu Santo, ven en esta hora. Te necesitamos en este tiempo. Por favor, ven, Espíritu de Dios, sobre nosotros. Oh, en esta hora, oh, nuestro corazón te clama. Espíritu Santo, ven por favor, Cordero de Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor. Oh, Espíritu de Dios, quédate con nosotros en esta hora. No te vayas, por favor. Tu presencia es importante. Oh, Señor, tu presencia necesitamos en esta hora, Padre, para nuestras vidas. Oh, Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. De nuevo, es de grande gozo y bendición poder tener que pasar un tiempo junto con ustedes en la palabra de Dios. Mientras que ustedes están en la comodidad de sus hogares, yo desde este lugar quiero compartir con ustedes este tiempo. Quiero pedirles, hermanos, que desde ya que se conecten, que comenten, que sintonicen a la página de las iglesias del Istmo. También hay una sección titulada La Vida Victoriosa. También vayan ahí, hermanos, y hagan también sus comentarios. Hemos dado varios estudios de la vida victoriosa y queremos que ustedes nos comenten y nos hablen con respecto a lo que han ustedes estado oyendo. Ahora, en esta mañana, quiero compartir con ustedes un tema, hermanos, que lleva como título Ricos en Fe. Inmediatamente cuando oímos la palabra ricos, lo relacionamos con tener mucho dinero. Y sí, así es, humanamente, secularmente hablando, cuando oímos hablar de rico, hablamos inmediatamente lo relacionamos con riquezas materiales. Pero en esta mañana, hermanos, el Señor quiere hablarnos de otra clase de ser ricos, otra clase de riqueza. Y me refiero yo a la fe, hermanos. Miren, Dios es un Dios que habla. Y Él habla porque Él es un Dios vivo. Él no es un Dios de madera, de papel, de piedra. Él es realmente un Dios que vive. Y como tal, Él es un Dios que habla. Y Él sigue hablando, y cuando Él habla, lo que Él desea es bendecirte. Lo que Él desea es derramar la gracia de Él sobre tu vida. Miren, tan es así que Dios sigue hablando. Podemos ir en esta mañana al libro de Isaías en el capítulo 28 y verso 12. Escuchen con atención cómo Isaías está hablándonos de este Dios vivo que sigue hablando. Dice: a los cuales Él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Parece que Isaías está diciendo que Dios, este Dios vivo, en algún punto, en algún lugar, desde donde lo podemos oír, Él se para y Él nos dice: yo quiero que descanses, yo quiero que encuentres reposo. Porque encontrar reposo es encontrar a Dios. Y no solamente Él quiere que reposemos, sino que en este pasaje vemos su generosidad. Él está dándonos ese reposo. Quizás
tú ya eres alguien cansado, agotado, pues Dios dice que Él quiere darte, que Él te está dando este reposo. Y que eventualmente este reposo te va a llevar a un refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Abundancia de comida, abundancia de compañerismo con Él. Pero Isaías dice que hubo algo que los seres humanos hicieron cuando ellos oyeron el llamado de Dios para recibir su reposo. ¿Qué hicieron? Dice Isaías, mas no quisieron oír. Realmente el problema de los hombres y de las mujeres en todas las épocas es el querer. Y en este caso, ellos no quisieron oír para recibir el reposo y el refrigerio que Dios quería darles. Dios anhela, mi amigo, mi hermano, joven que me escucha, traer reposo al cansado, al fatigado. Y Él se para delante de ti y te dice: este es el reposo que te lleva al refrigerio, a estar conmigo. Pero, como ya dije, los hombres no quieren oír. Pero Isaías 30:21 una vez más nos muestra que Dios sigue hablando y sigue deteniéndonos, haciéndonos un alto. Y dice Isaías 30:21, entonces dice: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¡Qué Dios tan bueno y tan precioso tenemos! Dice que una de las cosas que Dios está haciendo, incluso en este momento, es pararse atrás de ti, de tal manera que lo oigas cuando Él te dice: oyes, detente, ese no es el camino, por donde vas no es. Y luego Él te dice cuál es el camino, y luego te anima a andar por ese camino. Dios quiere que disfrutemos el verdadero camino. El camino de Dios, como la misma Biblia dice, es un camino angosto, pero nos va a llevar a la vida. Sí, nos va a llevar a la vida, pero encontrar el camino angosto tiene que ver con oír, porque dice que Él va a pararse a tus espaldas y tus oídos van a oír palabra que diga: ese no es el camino. Qué precioso que Dios te conceda ese privilegio de hablarte. Quizás vamos a encontrar personas que nos digan que la palabra de Dios es una palabra vacía y sin valor. Y eso es lo que el enemigo quiere que cada uno de nosotros creamos, que la palabra de Dios es una palabra vacía y sin valor. Pero ya vimos los dos pasajes. En esos dos pasajes Dios quiere que hallemos descanso, y Dios quiere mostrarnos el camino real y el camino verdadero. Este mensaje, hermanos, se llama ricos en fe. Ser ricos en fe es un estado que Dios quiere que lleguemos, aunque en el inicio de esta vida de fe nosotros somos pobres. Pobres porque alguien que no tiene fe es pobre. Tan pobre que la palabra pobre significa infeliz, necesitado, escaso y aún mendigo. En nuestra sociedad, cuando alguien es pobre, dicen de él que es tan pobre que toma agua sobre una hoja porque no tiene para comprar una taza para beber agua. Pero quizás cada uno de nosotros, antes de caminar por este camino de fe, éramos tan pobres. Es más, tan pobres que nuestros oídos estaban sordos. Pero el Señor está hablándonos en este tiempo, porque Él quiere que salgamos de nuestra pobreza espiritual. La Biblia
nos va a mostrar que nuestro Padre Celestial quiere que empecemos una vida que va a enriquecernos hasta que lleguemos a ser ricos en fe. Veamos qué es lo que la palabra de Dios dice a la iglesia. Vayamos por favor al libro de Santiago en el capítulo 2 y en el verso 5. El apóstol Santiago era el pastor de la iglesia primitiva. Junto con otros ancianos, él era el pastor. Y sin duda había muchas personas en la iglesia, y este es el mensaje que él les da. Hermanos, les dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Parece que Santiago estuviera diciendo que si no tenemos fe somos pobres. Pero, según la misma Biblia, Dios nos escogió a nosotros los pobres para ser ricos en fe. Significa entonces, hermano mío, que la fe es un tesoro sagrado que le pertenece a Dios. Y Él es el único que puede darle a los pobres esa fe, porque no todos la tienen. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Como el apóstol Santiago entendía lo que Jesús dijo cuando dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Ahora Él le da esta esperanza a los hermanos de su iglesia y les dice que Dios los escogió para ser ricos en fe, pero no solamente para eso, sino para que ellos hereden el reino que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Oh, amados hermanos, qué importante es que nosotros podamos entender el corazón de Dios. Dios nos escogió para hacer de cada uno de nosotros personas ricas en fe. Las personas que no tienen fe, en el libro de Segunda de Tesalonicenses 3:2, dice que son considerados, según ese pasaje, por favor leámoslo. Dice: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo está diciendo que la fe no es de todos. O sea que hay personas que van a decidirse quedarse en su pobreza espiritual. Pero hay pobres que desean un encuentro con Dios. Hay pobres que quieren recibir lo que Dios ha traído para ellos. Dios le habla a los hombres a través de su palabra para darles fe. Pero hay hombres que rechazan su palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es la clave, hermanos, amados y amigos, para poder tener fe? En el mundo secular se cree que las personas pueden producir fe. Y algunos hasta creen que nacieron con fe. Pero la Biblia dice que la fe viene a través de una palabra de Dios. La fe tiene que ver con creer y con confiar. Entonces, Dios, como un Dios vivo, Él sigue hablándonos a nosotros, a los pobres, para depositar esa fe viva en nosotros. Por eso necesitamos tener el deseo de que Dios nos hable, para que nosotros recibamos y crezcamos en esa fe. Déjenme darles un ejemplo de lo que estoy tratando de decirles a través de este mensaje. Dios quiere hacer de nosotros personas
ricas en fe. Y tenemos el ejemplo de un hombre conocido en la Biblia llamado Abraham. Abraham era un hombre que vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. La vida común y diaria de Abraham estaba pasando mes tras mes, día tras día. Pero en el corazón de este hombre, Abraham deseaba quizás tener un encuentro con Dios. O quizás cuando él se sentía tan vacío, porque alguien que no tiene fe es alguien vacío. Quizás mientras Abraham vivía con su esposa, con su familia, ahí en Ur de los Caldeos, él añoraba algo más que lo que toda la gente tenía. Y dentro de ese deseo que él tenía, un día Jehová Dios decidió tocar la puerta de Abraham. Quizás desde ese momento Abraham tuvo un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, Dios le dijo a Abraham que él debía de salir de esa ciudad. Debía de dejar a sus parientes y tomar a su esposa e irse a un lugar que Dios le iba a mostrar en el camino. Abraham, sin pensar más, él le creyó a Dios, oyó la palabra, le creyó a Dios y él obedeció y salió. Y conforme vemos la historia de este hombre, llegamos a entender y a saber a través de la Biblia que él llegó a ser no solamente un seguidor de Dios, sino el amigo de Dios. Él llegó a ser una persona riquísima en fe, pero todo comenzó cuando él vivía en su ciudad natal. Una ciudad que para ese momento era una ciudad invadida por otros espíritus. Era una ciudad ya maldita para Dios. Por eso es que Dios necesitaba que él oyera y saliera de ese lugar. Y de esa manera Dios colocó la fe en el corazón de Abraham. Quizás en este momento tú también que me escuchas, eres alguien que anhela algo como Abraham, que ya no estás contento ni con tu propia vida, que te sientes vacío, te sientes solo, y quizás hasta has dicho, si Dios existe, que me visite. Quizás lo va a hacer. Él lo hizo con Abraham. Y quizás en este momento Dios está hablando a tu corazón. Y lo que Dios te dice en esta hora es que salgas de ese lugar, que ahora ya no es un lugar de bendición. Y me refiero al mundo. Para que vayas al encuentro de tu Dios como Abraham lo hizo. Y es esa manera que tú comienzas una vida de fe. Porque cualquiera que tiene fe es muy rico. Y aunque vengan tiempos difíciles, como ahora el tiempo que estamos viviendo, si tú eres una persona de fe, la fe te va a sacar adelante. Porque la fe hace que la persona se fortalezca. La fe hace que la persona reciba la fuerza de parte de Dios para poder seguir adelante. La fe va a ayudarte en estos tiempos difíciles. La fe hace también desaparecer todos nuestros temores. Quizás, como dice la Biblia, vamos a tener que hacer lo que hizo aquel hombre. Dice, este pobre clamó, estando en angustia, Jehová le oyó y lo libró de todos sus temores. La fe hace desaparecer todos nuestros temores. La fe, mi amigo, mi hermano, nos provee y nos sana. ¿Recuerdan ustedes que la fe de Dios a través de Moisés hizo que un camino en el Mar Rojo se abriera? O sea, la fe nos va a abrir un camino donde no hay o donde no parece haber ninguno.
Todo lo contrario sucede con los que no tienen fe. Los que no tienen fe se llenan de temor, viven confundidos y no saben qué hacer ni a quién ir, y todo por su falta de fe. Lo triste es que hoy hay cristianos redimidos que no tienen fe, caminan a tientas en la oscuridad buscando lo que Dios ya les proveyó. Hermanos y amigos, el título del mensaje hoy es Ricos en Fe. Que el Señor y que tú desees recibir esta fe esta mañana. Hablando de la fe, hermanos, la Biblia nos da a entender, o mejor dicho, nos abre nuestro entendimiento. En Hebreos 11:3 dice: por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Este pasaje nos dice que Dios creó todo por su palabra. En la medida que Él hablaba, algo era creado. Él llama incluso las cosas que no son como que son. La palabra de Dios es tan poderosa que creó el universo completo. Y cuando Él te habla, cuando Él nos habla, Él crea en nosotros algo nuevo. Quizás desconocemos mucho acerca de la palabra fe, pero Dios insiste y se esfuerza en poner esta fe en nosotros. Esta fe es creadora, es poderosa. Esta fe es tan fuerte que puede llevarnos a incluso crear de nosotros alguien nuevo. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mi amigo, mi hermano, la fe es capaz de transformar nuestra vida. La fe es poderosa. Por eso es que yo quiero con este mensaje iniciar varios mensajes sobre la fe. La mejor definición de fe que la Biblia dice es que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es fácil decir este versículo, incluso aprenderlo de memoria. Pero ¿qué es convicción? ¿Qué es certeza? Máxime cuando venimos a Dios siendo tan pobres en fe, tan miserables en fe, tan necesitados en fe. Pero lo precioso de esto es que Dios es generoso y Él quiere, a través de un encuentro con Jesucristo, nosotros recibamos esta bendición que se llama fe en nuestras vidas. Por medio de la fe, nosotros llegamos a saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿De dónde vine yo? ¿A dónde voy yo? Porque nuestra vida es como una neblina. 70, 80 años pasan muy rápidos. Y muchos nos preguntamos de dónde vine y a dónde voy. Pero cuando la fe es impartida en cada uno de nosotros, la fe nos da respuestas de dónde venimos y a dónde vamos. Por eso es que la fe es tan importante. Incluso a través de la fe, nosotros vamos a darnos cuenta qué va a suceder con esta tierra en que nosotros vivimos. A través de la fe, nosotros sabremos qué le va a suceder a esta tierra, hermanos. La fe tiene que ver con creer, confiar en el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y se refiere al Hijo de Dios. Oh hermanos,
según la Biblia, esta fe es la fe que vence al mundo. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, la fe es victoriosa. La palabra de Dios sin fe es como algo meramente vacío, fábulas artificiosas, desierto. El que no tiene fe es indescriptiblemente pobre. Dios quiere darnos su palabra esta mañana. Quizás hasta este momento tú no has conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Quizás hasta has rechazado la palabra de Dios, como los primeros 2 versículos que leímos, cuando ellos dijeron y no quisieron oír. Quizás esa es tu actitud, pero en medio de este tiempo, Dios levanta la voz y Él te dice que pongas tus ojos en el autor y consumador de la fe. Quiero concluir este pequeño pensamiento de fe con un ejemplo, solo para que nosotros veamos lo que esa fe es capaz de hacer cuando somos enriquecidos a través de esa fe. Encontramos un pasaje en el libro de Hechos, en el capítulo 3 y en el verso 6. Hermanos, al principio yo les dije que Dios quiere que seamos ricos en fe. ¿Qué no podríamos provocar en este mundo tan necesitado, tan enfermo, tan pobre en que nosotros vivimos, si llegásemos a ser ricos en fe? Veamos lo que dice ese pasaje, Hechos 3:6. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si tú estás familiarizado con las Escrituras, el libro de Hechos se conoce como los Hechos de los Apóstoles a través del Espíritu Santo. Y justo en el capítulo 3 encontramos al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Estos 2 hombres, como hombres de Dios, subían a la iglesia para ir a pasar un tiempo con Dios. Ambos hombres eran ricos en fe, pobres quizás en dinero, en oro, en plata, pero estos hombres abundaban en fe, eran ricos en fe. Cuando ellos iban subiendo a las gradas para entrar a la puerta del templo llamado La Hermosa, había un paralítico, un cojo, que quizás durante muchos años, cada día, se sentaba a la puerta de ese templo para pedir limosna a todas las personas que entraban en el templo. Y como tal, cuando él vio a Pedro y a Juan para entrar al templo, él extendió la mano, quizás diciéndoles: una moneda, por favor, o una ayuda, por favor, como comúnmente nos encontramos con personas en los mercados o en las calles. Pero aquí dice que Pedro, poniendo o fijando los ojos sobre él, literalmente le dijo: no tengo ni oro ni plata. O sea, no tengo abundancia en provisión material. Pero fue en ese momento que el Espíritu Santo usó al apóstol Pedro para tomarlo de la mano y decirle: pero lo que tengo te doy.
¿Qué es eso que Pedro le dijo? Porque primero le dijo, no tengo oro, no tengo plata, y ahora le dice, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que él tenía? Él tenía, si tú puedes ir a Hechos capítulo 3, verso 16, en donde Pedro explica por qué este hombre fue sano completamente. Él explica que él fue sano por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Por la fe. Amados hermanos, cuando Pedro extendió la mano y le dijo, pero lo que tengo te doy, dice que lo tomó de la mano y lo jaló, lo levantó. Y dice la Biblia que este hombre se paró, comenzó a caminar, comenzó a saltar, comenzó a alabar a Dios. ¿Cómo fue posible este milagro? ¿Cómo se logró esto? Es porque allí vemos a dos hombres ricos en fe, pobres en dinero, pero ricos en fe. Estos hombres no fueron instruidos. Estos hombres no, ni siquiera habían quizás, ya sabemos, quizás nunca fueron a una facultad de medicina. Pero ¿cómo es que sucedió este milagro? ¿Cómo fue que estos dos hombres pudieron realizar tal milagro? No había universidad, no había una preparación de médicos. ¿Cómo fue que sucedió esto? Muchas veces nosotros nos gloriamos de nuestra profesión y no hay nada de malo. Dios te bendiga si eres un profesionista. Pero a lo que yo voy es que un instante bastó para que un hombre que nunca había caminado, caminara, corriera, saltara, ministrara a Dios. ¡Qué poder! ¿Saben, hermanos, a lo que quiero llegar aquí? Parece que Pedro y Juan tenían contacto con el trono de Dios. Parece que estos dos hombres caminaban de la mano con Dios. Tenían una relación de fe con Dios. Eran ricos en fe. Amados hermanos, no importa en este momento qué tan pobres seamos, pero Dios nos ha escogido para ser ricos en fe. Ese es el corazón de nuestro Padre. Y no solamente para ser ricos en fe, sino para heredar el reino que Él ha preparado para los que le aman. Tú decides esta mañana si quieres ser un pobre sin fe. Tú decides si quieres ser una mujer rica en fe, un joven rico en fe, un niño rico en fe, como aquel niño que en medio de una multitud llevaba 2 peces y 5 panes. Y cuando él compartió sus peces y sus panes, muchos dicen que él llevó 12 canastas llenas a su hogar. Ese niño de quien no se dice más, pienso yo que fue un hombre de fe, porque él vio cómo la palabra de Jesús multiplicó su pequeña ración que él llevaba para ese día. Mis amados, si queremos ser ricos en fe, tenemos que abandonarnos en las manos de Dios. Necesitamos estar disponibles como instrumentos en las manos de Dios, como Juan, como Pedro. ¡Qué gloria trajo ese milagro
a la iglesia primitiva, a la iglesia de los apóstoles. Oh hermanos, ¿cuándo vamos a ver estas cosas en medio de nosotros? Si no entendemos que Dios quiere hacer de nosotros ricos en fe. Él nos escogió para ser ricos en fe. Que el Señor nos ayude. Recuerden esto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que si esta mañana te estás acercando a Dios, creas que le hay y que Él va a galardonarte, recompensarte, porque así es su corazón. Y la mayor recompensa que Él está dándonos es ser ricos en fe. Por favor, cierra tus ojos y oremos al Señor. Quizás en el proceso de estos mensajes yo voy a explicar un poco más acerca de lo que es la fe, pero hoy solo quiero dejar en sus corazones que el anhelo de nuestro Padre Celestial es el hecho de habernos escogido, elegido a nosotros los pobres para hacernos ricos en fe. Mientras que muchos andan detrás de la riqueza material, se esfuerzan por la riqueza material, se desviven por la riqueza material, Dios quiere hacer de ti una mujer rica en fe, un hombre rico en fe, un joven rico en fe. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Dios hizo de Pedro y Juan. Por eso trajeron esa gloria a la iglesia primitiva. Muy pronto, hermano, la gloria va a venir. ¿Será que vamos a ser usados como hombres y mujeres de fe? ¿Vamos a tener una parte en ese avivamiento que está por venir? Hemos entendido que Dios quiere hacer de nosotros hombres ricos en fe, mujeres ricas en fe. ¿Hemos entendido? Por favor, oremos. Padre Celestial, ayúdanos a contemplar tu corazón. Ayúdanos a ver el trasfondo de la palabra que Santiago dice. Cuando él dice, hermanos, oíd, ¿no ha escogido Dios a los pobres para que sean ricos en fe? Señor, que nuestro corazón anhele la fe que tú has querido darnos desde el principio. Haznos entender qué es fe y cómo recibirlo, cómo vivirlo. Señor, ayúdanos, por favor. Haz de tu pueblo un pueblo rico en fe en esta época, Señor, para no estar temerosos ni confundidos. Que podamos, Señor, tener la convicción y la certeza, Señor, de que tú estás llevándonos a tus propósitos, al cumplimiento de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a Betel, a Sunén, a Betesda, a Torrefuerte. Hoy más que nunca debemos procurar ser ricos en fe. Gracias, Señor. Gracias. Amén.
de ti. Más de ti. Sé